Estados Unidos ha elevado el nivel de alerta de todas sus bases militares en Europa a DEFCON 2. Este es un nivel extremadamente alto de alerta. ¿Qué implica realmente estar en DEFCON 2? DEFCON 2, o en español condiciones de defensa, es una escala de alerta que utiliza el ejército estadounidense para indicar el nivel de preparación y de respuesta que deben de tener frente a una amenaza potencial. Tienen 5 niveles de alerta en esta escala. El DEFCON 5 es el estado, digamos, más bajo, es un estado de paz. Y el más alto, pues evidentemente es el DEFCON 1, que es pues una guerra inminente. Pero DEFCON 2 es la antesala de un escenario que nadie quiere ver, también conocido como Fast Peace. Es un estado de preparación militar que significa que las fuerzas estadounidenses tienen que estar listas en cualquier momento para desplegarse y combatir en menos de 6 horas. Ese es el rango de operación, el rango de respuesta frente a un conflicto inminente. Es el nivel justo antes de la alerta máxima DEFCON 1, que indica pues precisamente que hay una guerra inminente. Este nivel no se toma a la ligera y nos refleja una amenaza muy seria. De hecho, Estados Unidos solo ha alcanzado DEFCON 2 2 veces en la historia. Fíjense, así de grave es esto. Déjenme mostrarles, por supuesto, el nivel de alerta que está en este momento en Europa. Como pueden ustedes ver, está en DEFCON 2. Esto solamente se ha repetido, repito, 2 veces en toda la historia de la humanidad. La primera fue, por cierto, durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962. La segunda fue al comienzo de la Guerra del Golfo en 1991. Y en estas dos circunstancias, que eran extremadamente graves, obviamente, pues el ejército, las tropas estadounidenses requerían de una preparación militar total para hacer uso de todas las fuerzas de que disponía. Ahora, es importante entender qué hace que DEFCON 2 sea tan significativo en estos momentos. Pues implica que Estados Unidos está ahora tomando una serie de medidas urgentes y extremas. Los militares están en alerta máxima en estos momentos. Los aviones de combate están listos para despegar en minutos. Las bases estadounidenses están fortificadas ya contra posibles ataques. Todo el sistema de defensa del país está en modo de respuesta inmediata en sus bases europeas. ¿Se imaginan la presión y la tensión que esto está generando en las tropas, en los oficiales? Pues es una situación de mucho nerviosismo, de constante preparación. Y con esta declaración de DEFCON 2, que no es algo menor, pues se requiere una evaluación muy detallada de la situación y de la decisión conjunta de los niveles más altos del gobierno y del ejército. Esto no es simplemente aumentar la seguridad en los aeropuertos o tener más patrullas en las calles. Estamos hablando de algo muy diferente. Estamos hablando de una respuesta militar que implica que cualquier amenaza potencial debe ser contrarrestada de inmediato y con una fuerza letal. Para ponerlo en perspectiva, si pensamos cómo sucede la magnitud de esta alerta, por ejemplo, durante la Guerra del Golfo en el 91, que fue cuando se había repetido pues de alguna forma esta situación, y también con los ataques del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos se había preparado intensamente, pero solamente durante la crisis de los misiles en Cuba y durante el comienzo de la Guerra del Golfo se alcanzó este nivel de DEFCON 2. Y eso nos indica pues una preparación para responder rápidamente a amenazas muy serias, con las fuerzas listas para desplegarse en menos de 6 horas, repito. Y entonces, ¿qué podría llevar a Estados Unidos a declarar ahora DEFCON 2 en Europa? ¿Qué tan grave es la situación en Europa para que estemos viendo esto? ¿Y por qué? Sobre todo, primero hay que considerar esta creciente amenaza del terrorismo. Europa ha sido objeto de múltiples ataques en los últimos años. Las bases militares de Estados Unidos, por supuesto, no son una excepción. La inteligencia reciente, de hecho, ya sugiere que los grupos extremistas podrían estar planeando ataques específicos contra instalaciones militares estadounidenses, sobre todo en Europa.
Y estos grupos lo que buscan pues es desestabilizar la región y provocar también una respuesta militar, y eso aumentaría el nivel de amenaza de Estados Unidos a DEFCON 2. Estos eventos coinciden también con algunos con los que nosotros estamos muy familiarizados, por ejemplo, la Eurocopa en Alemania, las próximas Olimpiadas en Francia. Toda esta aglomeración de gente vuelven precisamente blancos a estos eventos porque aumenta, claro, la visibilidad de los objetivos, crea este entorno propicio para actividades terroristas. Y las tensiones entre Pakistán y Afganistán, que son otro punto que hay que evaluar porque está influyendo muchísimo. La frontera entre estos dos países, que está marcada por la línea Durand, que es una fuente de proliferación de conflictos. Y luego, aparte hay que ver la intervención de China, porque China ha reconocido ya a los talibanes como el gobierno oficial en Kabul. Y con esto pues se ha ejercido una enorme presión pues para que controlen el Tehrik-e-Taliban Pakistán, que es el TTP, que es una espina constante en el zapato, digamos, para Pakistán, especialmente en las provincias de Baluchistán y de Khyber Pakhtunkhwa, porque los ataques a los ciudadanos chinos en estas regiones han llevado a Pekín precisamente a aliarse del lado de los talibanes y a exigirles garantía de seguridad precisamente para las zonas con las que ellos comparten frontera, y esto está aumentando muchísimo la presión sobre Pakistán para que actúen. Y en respuesta, pues Pakistán lanzó también una operación catalogada como terrorista contra el TTP, pero es una operación que ha sido controvertida, no ha contado, por supuesto, con el apoyo unánime del gobierno pakistaní, y este TTP ha influido de alguna manera en Afganistán para que se imponga una ley llamada Ley de Sharia en Pakistán. Afganistán, que es el refugio, por cierto, y también es un lugar de entrenamiento complicado para muchas de estas fuerzas extremistas, pues es un semillero de violencia y desestabilización para otros países, porque ellos operan precisamente estas fuerzas como la de los talibanes fuera de su territorio también. Desde que los talibanes, de hecho, llegaron al poder en Afganistán en el 2021, cortesía de Joe Biden, cuando sacó a las tropas estadounidenses corriendo, por cierto, pues el terrorismo en Pakistán ha aumentado dramáticamente. En el 2023 se registró un incremento del 65% en los ataques de estos tipos y se ha convertido ya en el peor año que hemos visto en términos de violencia. Muy a pesar de las operaciones militares que tanto tiempo estuvieron ahí, Pakistán nunca logró desmantelar, esa es una realidad, todas estas redes. No cambió absolutamente nada, no sirvió para nada. Muchos expertos coinciden en esto, en que esos esfuerzos militares, bueno, pues ahora lo estamos viendo, no lograron acabar con el talibán, que hoy los talibanes ejercen el gobierno en esta región. Y pues podemos ver la fuerza que cobraron, una economía que por cierto está en ruinas, las de Afganistán, porque precisamente pocos países los reconocen como el gobierno oficial. Los bancos privados no hacen negocios con Afganistán, sobre todo por la reputación que tienen los talibanes. Y otro factor clave aquí es la relación que existe entre Pakistán y China, que es una alianza umbral que es mucho más avanzada de lo que parece y que pone también contra las cuerdas a Estados Unidos. China le ha proporcionado el 75% de las armas importadas que tiene Pakistán desde el 2015 y planea incluso entregarle submarinos chinos cada 6 meses a partir de este año. Entonces vemos cómo hay una relación muy vital entre China y Pakistán que está redibujando, digamos, estas complejas redes de poder en el mundo. Hay un reordenamiento geopolítico en la región y, por supuesto, que esto pone en estado de alerta máxima a las tropas estadounidenses, entre muchos otros factores. ¿Cómo van a resolver estas tensiones? ¿A qué costo lo van a hacer? No nos queda claro. No parece, francamente, que exista una estrategia de la administración de Biden para esto. Lo último que supimos de su estrategia fue en la administración de Biden ordenarle a sus tropas salir corriendo de Afganistán, dejando hasta las botas de los soldados ahí. Y bueno, pues 3 años después tenemos esta nota
y un estado de DEFCON 2 que se ha declarado para Europa, Alba. Sí, muy raro, ¿no? Sobre todo veía un comentario de una amiga que decía, pero ¿quiénes son los más perjudicados? Aquí está. Dice Máximo Rosario. El análisis realizado en este canal es genial, profesional y con mucha calidad. Muchas gracias. Pero es importante ver el tema general y cuáles son sus consecuencias y quiénes son los más perjudicados. El DEFCON 2, las consecuencias son pues de que todas las fuerzas armadas de la OTAN están en alerta máxima. La máxima alerta que pueden tener es el DEFCON 1, o sea, están a un nivel, ese es el nivel más alto. El DEFCON tiene 5 etapas, entonces la quinta, por ejemplo, decir DEFCON 5 es como el normal, no pasa nada, es como si nada. Entre más nos acercamos al 1, es más peligroso el asunto. En este caso, al estar en DEFCON 2, están en alerta máxima. Cuando ellos llegan a DEFCON 1, entonces es cuando podríamos decir que se desató el apocalipsis, ya se desató lo peor. ¿Quiénes serían los más perjudicados? En este momento, el DEFCON lleva muchos pasos. ¿Quiénes serían los más perjudicados? Depende contra qué grupo se esté desarrollando el DEFCON. No lo dicen, no se sabe si es para crear como una especie de barrera contra Rusia, porque lo que va a pasar con este DEFCON es que las fuerzas militares de la OTAN en la Unión Europea se van a empezar a movilizar más, va a haber más movimientos, va a haber más armamento estratégico localizado en zonas estratégicas para ellos, entonces va a haber más despliegue de armas y de militares en la Unión Europea por estar en DEFCON 2. Depende ahora sí contra quién sea, como no se sabe si es como para la alerta contra Rusia, vamos a suponer que va para allá, entonces vamos a ver en la zona aledaña a Rusia todo el movimiento de las armas de la OTAN. Algunas fuentes dicen que coincide mucho con la Eurocopa, las Olimpiadas, que son siempre eventos que atraen como miel a las abejas a estos grupos extremistas. El hecho de que se esté declarando el DEFCON 2 en Europa pues nos podría hablar precisamente también del temor que tiene Europa, Alba, sobre esto. Ahora, una pregunta interesante que hay que hacer, que precisamente es la encuesta de este podcast. ¿Por qué creen que Europa está en DEFCON 2? ¿Cómo llegaron a esto? ¿Descuidaron su propia seguridad por andarse preocupando de la seguridad de otros países? ¿Es una respuesta natural a la escalada en la tensión global? O por políticas de defensas internas. Tiene mucho que ver también, Alba, aquí un cierto grado de responsabilidad, porque el hecho de que amenazas hay siempre, claro, pero también hay contención. Lo que DEFCON 2 nos quiere decir es que no hay una estrategia de contención frente a estos grupos. Pues ¿cómo la va a haber? Si diversos análisis, como por ejemplo los que están proliferando en medios españoles como este del portal El Español, si ustedes van y le echan una revisada a la perspectiva europea, pues es que se ha declarado este estado de alerta precisamente por fuerzas como amenazas que provienen de Pakistán y Afganistán. Entonces, no hay una estrategia de contención en esta región. Uh-huh. ¿Cómo la va a haber si sacaron a sus tropas corriendo de ahí en la administración de Biden? Entonces, claro, todo el control se frena. Todo el control se libera, el que había. Por otro lado, en la jugada entra China por lo que a ellos les interesa. Además, no cualquiera lo haría. Ellos tienen sus problemas. Hoy Europa tiene un estado de alerta máxima. China también lo hubiera tenido, pero se alió con Pakistán. Y por si fuera poco, además de aliarse con Pakistán, hacer negocios con Pakistán de defensa militar, China también reconoce a los talibanes como el gobierno de Afganistán. Entonces, pues básicamente lo que están diciendo es, hey, yo contigo no tengo ningún problema. Si tú no tienes problema conmigo, entonces ahí, en el momento en que ese problema inicia, ahí sí ya cambia el tono de la discusión. Muy distinto el discurso de Europa, porque claro, al hablar de un bloque, de un eje como el de la OTAN, las acciones, el resentimiento que se quedó en Afganistán después de la retirada de las tropas estadounidenses, pues también se extiende al resto de Europa. Porque al final estamos hablando de una alianza. Sí. También veía por aquí una pregunta de nuestro amigo Fernando Torres. Dice, buenas noches, Victoria Alba. Una pregunta, ¿Ucrania es más grande en territorio que México o Colombia? Ucrania es casi 3 veces más chica en territorio que México y es un 52% más
En territorio, Ucrania abarca el 52% del territorio colombiano. Entonces es más chica, podríamos decir, la mitad del territorio colombiano. Entonces, no, Ucrania no es ni más grande que México ni más grande que Colombia. Es más chica. Sí, habíamos hablado incluso de esta situación un poco en la referencia que hacía Putin. ¿Te acuerdas cuando decía que el problema de Europa, y digo, sí es un problema geopolítico y militar, el problema que tiene Europa es que la mayoría de sus países son territorios pequeños, sí, densamente poblados. Y aún así Ucrania no entra en esa categoría comparado con otros como por ejemplo Polonia, Rumanía, que sí tienen territorios mucho, pero mucho más pequeños, ¿no? Y densamente poblados. Sí, así que sí, no, sí es grande comparando con otros países que están por ahí cerca, pero no tan grande como, hablando territorialmente, como México o como Colombia. Esta es más chica. Ucrania tiene alrededor de 603,000 kilómetros cuadrados. México tiene arriba de 160,000, no más. Perdón, se me fue el número de México, perdón. Pero Ucrania sí tiene 603,000 kilómetros, entonces es mucho más chica. Mucho más chica. Vamos a cerrar, Alba, los resultados de la encuesta para ver cuál es la opinión de la gente que nos está viendo en estos momentos. Gracias por participar. El 58% cree que la razón por la que hoy Europa está en un estado de alerta máxima es por la escalada en la tensión global. El 33% cree que es por un descuido de su propia seguridad y el 9% por políticas de defensa interna. Pues vamos a darle seguimiento a esta nota, Alba, porque es preocupante. Sí. Ojalá que no llegue a más y que simplemente sea la prevención de una falta de contención, porque evidentemente no hay contención frente a este tipo de amenazas como la de los talibanes, que puede representar para Europa, por supuesto. China tiene una estrategia de contención, sí, muy, muy hábil, muy desde su perspectiva. Que le ha funcionado. Pues sí, yo creo que no la podemos criticar porque al final, como tú dices, le ha funcionado. Y bueno, pues si le ha funcionado, pues el problema está acá, en el DEFCON 2. Donde no tienen y donde o las que tenían no les funcionaron o donde de plano no tienen. Ese es el detallazo. Ese es el problema. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.